Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a trabajar los casos de factorización. Primero definamos qué son factores. Se llaman factores o divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí dan como producto la primera expresión. Por ejemplo, 3 y 4 son factores de 12. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es igual a 12. 2 y 6 son factores de 12, porque 2 por 6 es igual a 12. Vamos a ver el primer caso, que son de los factores comunes. ¿Cuál es la característica? Que el polinomio puede tener dos o más términos. Segunda característica, debe haber por lo menos una variable que se repita en todos los términos del polinomio. Número 3. Si no aparece una variable que se repite en todos los términos, debe haber un número que divide a todos los coeficientes del polinomio. 4. En ocasiones aparece un número que divide y variables que se repiten en todo el polinomio. Por lo tanto, también cumple con la característica de factor común. El primer subcaso es factores comunes. Veamos el primer ejemplo. Factorizar las siguientes expresiones. Vamos con la primera. Tenemos a cuadrado más 2a. El primer paso que tenemos que hacer es ver los coeficientes. El coeficiente de a cuadrado es 1 y de a es 2. Entonces numéricamente no hay un número que divida a 2 y a 1. Sí lo hay, y es el 1. Pero el 1 en este caso no tiene un valor significativo. Entonces, por lo tanto, el factor común entre estos dos términos, yo debo de elegir la literal con el menor exponente. A cuadrado, a primera. Por lo tanto, el factor común es a primera. Luego de eso, voy a dividir cada término dentro de ese factor común. A cuadrado dividido dentro de a, me da a. Copio la base y resto exponentes. 2 menos 1, 1. Siguiente término. 2a dividido dentro del factor común, 2. Luego, el factor común que escribí al inicio, lo voy a multiplicar con un paréntesis, que es la agrupación del resultado de estos cocientes. Y tengo a por, entre paréntesis, a es positivo, lo escribo. 2 es positivo, lo escribo. Y ya tengo mi primera factorización. Pasemos a la segunda. El primer paso es ver si hay un factor común. ¿Habrá un número que divida a 10 y a 30? Sí lo hay. Factoricemos, que es 10 y 30. Me doy cuenta que 10 y 30 tienen mitad. Mitad de 10, 5. Mitad de 30, 15. 15 tiene tercera, pero 5 no. Entonces paso con los dos en quinta. La quinta de 5, 1. Y de 15, 3. Por lo tanto, hasta ahí llega mi factorización. 2 por 5, 10. El factor común de 10 y de 30 es 10. 10 es el mayor número que puede dividir a 30 y a 10. Ojo. Hay que hacer este paso, puesto que muchas veces nos equivocamos y es un error común. Por ejemplo, escribir 2. 2 puede dividir a 10 y a 30, pero es un número muy bajo, así que no me es útil. Luego, hago como en el ejemplo anterior. Divido cada término dentro del factor común. B está repetido en los dos términos, por lo tanto lo elijo con el menor exponente y es B primera. El factor común es 10b. A no lo elijo porque no está en los dos términos. Entonces divido cada término dentro del factor común. 10b lo copio, dividido dentro de 10b, y menos 30ab cuadrado dividido dentro de 10b. 10b dividido dentro de 10b, 1. Menos 30ab cuadrado dividido 10b, 30 dividido 10, 3. Menos dentro de más da menos,
A no tiene con quién dividirse y está en el numerador, se copia. B cuadrado partido B, B primera. Agrupamos estos dos términos para multiplicarlo con el factor común. Y tengo factor común 10b por, abro paréntesis, escribo el primer resultado que fue 1 y el segundo resultado que fue menos 3ab. Y aquí está mi resultado. Tercer ejemplo. Por lo tanto paso con las literales. X novena, X sexta y X cuarta. El factor común de estas tres sería X cuarta. Luego divido cada término dentro del factor común para simplificar. Y tengo 2X novena dividido el factor común X cuarto. Recordemos que el coeficiente de X cuarta es 1, pero 1 no se escribe. 2 dividido 1, 2. X novena dividido X cuarta. Copio la base X y resto exponentes. 9 menos 4, 5. X sexta partido X cuarta, X cuadrado. Voy con el otro término, menos 3X cuarta partido X cuarta. Se elimina X cuarta y me queda menos 3. Y el último paso es agrupar cada resultado en un paréntesis y multiplicarlo con el factor común. Por lo tanto, mi resultado es X cuarta por, abro paréntesis, 2X quinta es positivo, X cuadrado es positivo y por último menos 3. Cuarto ejemplo. Pueden pausar el video y resolver este ejemplo en casa. Bueno, el resultado de esta factorización es esta. Y tengo este resultado. Vamos a ver el subcaso factor común polinomio. Tenemos el siguiente polinomio. 3x por a más b más 2y por a más b. Algo que tenemos que ver es la cantidad de términos. Y hay dos términos. Recordemos que cada término está separado por el signo más o menos. Aquí está el primer término más el segundo término. Y aquí hay dos términos. Luego de esto, procedo como en los ejemplos anteriores. Determino el factor común. ¿Cuál es el factor común de estos dos términos? Que es el paréntesis a más b. Lo copio como factor común. Y divido cada término dentro de este factor común. Primer término. 3x por a más b partido a más b. Se elimina a más b y me queda 3x. Segundo término. 2y por a más b partido a más b. Se elimina a más b y me sobra 2y. Por último, copio el factor común a más b y agrupo en otro paréntesis el resultado de las divisiones, que son 3x positivo, 2y positivo. Y así tengo factorizado mi polinomio. Vamos con el segundo. Me doy cuenta que no hay agrupación. Entonces, agrupar estos dos términos. Agrupo x más 2 y tengo m por x más 2 más, entre paréntesis, x más 2. Y me doy cuenta que al agrupar estos dos términos tengo 1 y 2 términos. Factor común entre estos dos, x más 2. Siguiente paso, dividir cada término dentro de el factor común. Primer término, se elimina x más 2 y me sobra m. Siguiente, x más 2 partido x más 2, 1. Y como procedo, copio el factor común entre paréntesis y agrupo entre paréntesis el resultado de los cocientes. Tercer ejemplo. Tengo a x más 1 menos 1 menos x.
Acá tengo que ser muy observador, puesto que el orden de este paréntesis es X y luego 1. Entonces me conviene ordenar estos dos términos de la misma manera y tengo como resultado A, X más 1 menos X menos 1. Agrupo los primeros términos y tengo A por X más 1. Ojo, el signo menos va a hacer que estos términos cambien de signo, puesto que antes de agruparlos, como el signo negativo es primero, negativo X se convierte a positivo X y negativo 1 se convierte a positivo 1. Esto se hace para que al eliminar los paréntesis tenga el mismo valor. Negativo convierte a positivo X a negativo y este negativo convierte al positivo 1 a negativo. Es importante cambiarle de signo. Me doy cuenta que hay dos términos y el factor común es X más 1. Escribo mi factor común y agrupo en el otro paréntesis el resultado de mis cocientes, que son A menos 1. Y así tengo resuelto el tercer ejemplo. Vamos a ver el caso 2, factor común por agrupación de términos. Estas son las características que puede tener. Puede tener 4 términos o 6. Al tener 4 términos debe haber 2 grupos de los cuales cada grupo debe tener factor común. Y la tercera característica. Al tener 6 términos debe haber grupos de 3 o 3 grupos de 2 de los cuales cada grupo debe tener un factor común. Veamos el primer ejemplo. Factorizar las siguientes expresiones. Tenemos AB más AC más BD más DC. Lo primero que hay que hacer es contar la cantidad de términos. Y son 1, que es A más B, el segundo AC, tercero BD, cuarto DC. Hago las parejas y agrupo AB más AC en un paréntesis. Luego me doy cuenta que el tercer término es positivo, por lo tanto el signo del tercer término lo pongo en medio, por eso es que es positivo acá. Y agrupo BD más DC. Y aquí está agrupado. Luego de agrupar, factorizo cada uno de los paréntesis individualmente. Empecemos por el primero. Factor común entre AB más AC, A. Y dentro del paréntesis escribiría B más C. Y ahí lo tengo factorizado. Siguiente paréntesis. Factor común entre BD más DC, D. Por lo tanto, factor común D y entre paréntesis agrupo B más C. Por último, me doy cuenta que hay dos términos. Factor común entre estos dos términos es B más C. Lo copio. Acá. Puede ser al inicio, puede ser al final. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto. Y en el otro paréntesis agrupamos A más D. Y aquí lo tenemos. Segundo ejemplo. Vamos a agrupar estos términos. Me conviene agrupar 3 y me conviene agrupar 6. Porque 3 y 6 tienen un número que los divida. Así también me conviene agrupar 4m y menos 8n. Puesto que aunque las literales no son las mismas, los coeficientes sí son factorizables. Tengo mi primera agrupación, entre paréntesis 3m cuadrado menos 6mn, copio el signo del tercer término siempre, y el tercer término es más 4m positivo, lo copio acá, agrupo 4m menos 8n y factorizo cada paréntesis. Factor común del primer paréntesis 3, m primera.
Me doy cuenta que hay dos términos y factor común de estos dos términos son, y ahí tengo factorizado mi segundo ejemplo. Para el tercer ejemplo nos damos cuenta que hay 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo que agrupar estos 6 términos en parejas. Hacemos grupos. Agrupo el primero y el tercer término. ¿Por qué agrupo el primer y tercer término? Porque tienen en los dos el factor común a cuadrado. Luego agrupo el segundo y el cuarto término. ¿Por qué el segundo y el cuarto? Porque en el segundo está a primera, x cuadrado, y en el cuarto término está 2axy. Y recordemos que el signo que tiene la agrupación es menos ax cuadrado. Por lo tanto, ese signo va antes del paréntesis. Y ese signo hace que cambie de signo el resto de los términos. Así que negativo ax cuadrado pasa a ser positivo dentro del paréntesis. Positivo 2axy pasa a ser negativo en el paréntesis. Y por último agrupo los términos 5 y 6. Factorizo cada pareja que realicé y tengo este resultado. Y me doy cuenta que hay 3 términos. Factor común de cada término x menos y. Y en un paréntesis agrupo todos los términos que están fuera del paréntesis. El primero es a cuadrado. Luego es menos ax. Y por último x cuadrado positivo. Así que esa es la forma de factorizar con 6 términos. Gracias por su atención.